Hola alumnos, ¿cómo les va? Hoy vamos a continuar con la unidad 3 de aparato locomotor. Hasta la clase pasada habían visto todo lo que es extremidades superiores, ¿sí? Las distintas articulaciones. Hoy vamos a ver cómo se clasifican estas articulaciones, vamos a ver tipos de contracción muscular y vamos a ver algo lo que es evaluación o manifestaciones de la fuerza, tanto fuerza isométrica como isotónica. Bueno, vamos a arrancar lo primero con este video. Definimos a una articulación como la unión de dos o más huesos entre sí y todos aquellos elementos que contribuyen a dicha unión. Es decir, todos aquellos elementos que hacen que esos huesos, dos o más, estén en contacto. Y las clasificamos en base a su movimiento. De esta manera encontramos articulaciones que son completamente inmóviles y que se denominan sinartrosis, algunas que son medianamente móviles y son las anfiartrosis. El ejemplo típico son los cuerpos vertebrales entre sí, y aquellas que son muy móviles o diartrosis. Las sinartrosis se dividen en sincondrosis y sinfibrosis. Las sinfibrosis se denominan también suturas y son completamente inmóviles, y el ejemplo típico son las de los huesos del cráneo. Nosotros vamos a dedicarle todo este tiempo a las diartrosis. Entonces, decimos que las diartrosis son articulaciones móviles por excelencia. Articulaciones móviles por excelencia. Que van a estar divididas en base a las características de sus superficies articulares. Una diartrosis, como tal, tiene características anatómicas que le son particulares. ¿Y cuáles son esas? Primero, que tiene superficies articulares que son lisas. Es decir, las superficies articulares, los huesos que se tocan entre sí, la parte del hueso que se toca, que eso es la superficie articular, son lisas, no tienen ni una rugosidad. Y son lisas para evitar la fricción. A su vez, aparte de ser lisas, una segunda característica es que están recubiertas por fibrocartílago hialino. Acá lo ven en celeste. ¿Para qué? Para disminuir aún más la fricción. La fricción genera calor y el calor genera destrucción. ¿Sí? Todo lo que raspa duele, ya saben cómo es eso. Bueno, una tercera característica es que están cubiertas e impermeabilizadas, cerradas herméticamente, por una cápsula articular. No sé si la palabra es impermeabilizada, pero bueno, están cerradas herméticamente por una cápsula articular que se va a insertar en los huesos que se articulan a milímetros de las superficies articulares. Una cuarta característica es que esta cápsula va a estar tapizada internamente por una membrana sinovial. La membrana sinovial, que está representada por tejido conjuntivo, tapiza internamente la cápsula y el hueso hasta que llega al cartílago. No cubre el cartílago hialino, es decir, que no cubre las superficies articulares. Y una quinta característica es el líquido sinovial, un líquido oleoso, viscoso, aceitoso, que secretan las células de la membrana sinovial y que va a contribuir a la lubricación de la articulación. Como quinta característica tenemos elementos de coaptación. Cuando las superficies articulares no articulan perfectamente, una más grande, una más chica, una más convexa, otra más cóncava, que lo que debería ser, existen elementos que ayudan a una perfecta coaptación. El ejemplo típico es el rodete glenoideo de la articulación escapulohumeral. Entonces, los elementos de coaptación pueden ser rodetes, manguitos o meniscos. Los meniscos son elementos de tejido fibroso, fibrocartilaginoso, en forma de C o en forma de O, es decir, ovoideos, hay en la rodilla, hay en la articulación temporomandibular. Y los manguitos es lo mismo, pero son cuadriláteros, como almohadillas. El ejemplo típico es la articulación esternocondrocostoclavicular. Y una séptima característica de las diartrosis es que presentan ligamentos que refuerzan externamente la cápsula y mantienen más aún la unión. ¿Cómo se dividen las diartrosis? Las diartrosis se dividen en base a las características anatómicas de las superficies articulares, es decir, en base a la forma que tienen las superficies articulares. Y de esta manera encontramos 6 tipos, que son enartrosis, donde las superficies articulares corresponden a segmentos de esfera. Después tenemos las artrodias, donde son planas,
Después tenemos las trocleares, donde son poleas. Y vemos que las enartrosis tienen todos los movimientos. Es decir, separación y aproximación, flexión y extensión, rotación interna y externa, y la unión de estos 6, que es la circunducción. No circuncisión, eso es otra cosa, circunducción. Las artroides tienen solamente movimiento de deslizamiento, metí mal la Z. Y las trocleares, flexo-extensión. Ejemplos de las enartrosis, la escápula humeral. De las artrodias, acromio clavicular. Y de las trocleares, la húmero cubital. Después tenemos los 3 grupos restantes, que son las trocoides, donde estas superficies articulares corresponden a segmentos de cilindro. Las encaje recíproco, donde una superficie articular va a ser cóncava y convexa en 2 ejes y la otra la va a corresponder. Ejemplo típico de la silla de montar. Y por último tenemos las condilias, donde son ovoideas. ¿Qué movimientos tienen estas? Las trocoides tienen movimientos de rotación interna y externa. Las de silla de montar tienen separación y aproximación y flexión y extensión. Y las condilias tienen movimientos de separación y aproximación y de flexo-extensión. Ejemplos de la trocoides, la radiocubital superior. Del encaje recíproco, la trapecio metacarpiana. Y de la condilia, el ejemplo típico es la húmero radial. Bien, acá hemos visto un resumen de cómo se clasifican las diferentes articulaciones. Entonces, dentro del sistema articular, habíamos dicho que hay 3 grandes grupos de articulaciones. Las diartrósicas, que son las que acabamos de ver, que son las articulaciones móviles y son de las mayorías de las articulaciones del cuerpo que vamos a estudiar. Las anfiartrósicas, que son semimóviles y permiten todos los movimientos articulares, pero siempre con una limitada amplitud de movimiento. Y las sinartrosis, ¿sí?, que son inmóviles, que acá se habían dado como ejemplo de la sinartrosis las articulaciones del cráneo, como ejemplo de las anfiartrosis, todo lo que es columna vertebral, las articulaciones de las interpúbicas, etc. Y como es diartrósica, la mayoría de las articulaciones que conocemos. Recuerden en este caso, artro, cuando ustedes hablan de artro, el prefijo artro quiere decir articulación, osis quiere decir, en este caso, movimiento, destrucción, ruptura. Entonces acá cuando hablamos de diartrósicas son articulaciones que se mueven, anfiartrósicas también son semimóviles y sinartrosis son sin movimiento. Entonces, características de las diartrósicas. Las enartrósicas o esferoideas tienen 3 grados de libertad, es decir que pueden trabajar en 3 ejes, eje X, Y y Z. Son las articulaciones más móviles dentro de las diartrósicas. En estas que se caracterizan porque tienen una cabeza y una cavidad. En algunos casos pueden tener un rodete para agrandar esta cavidad. En el caso de las articulaciones enartrósicas que conocemos, la coxofemoral o cadera y la escapulohumeral o la articulación del hombro. Ya vamos a ver que son un grupo de articulaciones del hombro. En el caso de la escápula humeral, tiene un rodete que se llama glenoideo, y en el caso de la coxofemoral o cadera, tiene un rodete articular, que ambos son fibros cartílagos, que se llama cotiloideo. Los movimientos que hacen, en este caso, son la flexoextensión, la abducción y aducción, la rotación interna-externa y la circunducción. Como segundo, como articulaciones con 2 grados de libertad, podemos tener las condilias, que también se caracterizan para tener una cabeza y una cavidad, poseen cápsulas sinoviales y ligamentos también, pero en vez de hacer en 3 ejes, ya trabaja en 2 ejes, o sea, en eje X, en eje Y. Los movimientos que hacen son de flexo-extensión, abducción-aducción o circunducción, pero no todas a la vez, sino 2 de ellos. Un ejemplo de una articulación condilia puede ser la húmero radial, donde va a ser el movimiento flexo-extensión. La húmero radial es la articulación del codo, es una de las articulaciones del codo que hace la flexo-extensión y hace un movimiento de rotación o circunducción
el radio, cuando yo prono o supino el codo. Otra articulación que también tiene 2 grados de libertad son las que se llaman encaje recíproco o silla de montar, que acá tiene una superficie articular cóncava y otra convexa, posee cápsulas sinoviales y ligamentos también, y realiza justamente en 2 grados de libertad los movimientos de flexo-extensión, abducción-aducción y circunducción. Solo 2 de ellos. Un ejemplo de esta es la carpo-metacarpiana, que son la articulación del dedo del pulgar, que ustedes van a ver lo que hace el movimiento flexo-extensión y abduce y aduce. Ya con un grado de libertad, es decir, con un solo eje, tenemos las trocleares, que el tróclea quiere decir polea, donde acá hay una superficie articular, que es una polea o tróclea, y una cresta, que es para la garganta de la polea. También poseen cápsulas y ligamentos y hacen movimientos de flexo-extensión, básicamente. Un ejemplo de esta articulación es la húmero-cubital, también es una de las articulaciones del codo, donde trabaja haciendo el movimiento de flexo-extensión. También con un grado de libertad tenemos las trocoides, que son superficies articulares, un cilindro óseo que da vuelta sobre su eje y por otra parte un anillo osteofibroso que lo rodea. Y estas trocoides hacen movimientos de rotación. Acá, como articulación trocoide, podemos destacar la articulación occipito-atlantoidea, es decir, el atlas, que es la primera vértebra cervical, cuando se apoya el occipital, el hueso occipital del cráneo, permite hacer solo movimientos de rotación. Y también de un grado de libertad nos vamos a encontrar con las artrodias o planas, que también son superficies articulares en ambas carillas, pero en vez de hacer movimientos de rotación, hace en este caso movimientos de deslizamiento. Acá podemos encontrar la articulación acromioclavicular, que cuando yo muevo el escápulo humeral, genera movimientos de justamente de deslizamiento hacia arriba, hacia abajo, etc. O sea, es una articulación que da cierta movilidad, pero con estabilidad. Y acá hay un concepto que tienen que tener muy claro, es que si ustedes le buscan las articulaciones que más se mueven, son las más inestables. Ustedes lo que sacrifican muchas veces movilidad con estabilidad. Entonces, la posibilidad de que una articulación se lastime, se salga del lugar, va a ser siempre directamente proporcional a la posibilidad de movimiento articular. O sea, es mucho más fácil que se luxe una enartrósica que se luxe una trocoide, etc. Cuando hablo de luxación, recuerden es que la articulación, el hueso de la articulación, salga del lugar. ¿Cómo se mueven las articulaciones? Bueno, acá podemos ver distintas articulaciones. Las bisagras, que son las trocleares, que son las poleas, en este caso tienen la femorotibial, la unión del fémur con la tibia en la rodilla, que hace el movimiento de flexo-extensión. Las articulaciones pivote, que acá podemos hablar de las condilias, que también se llaman pivotear, que hace 2 grados de libertad, la húmero radial, que hace el movimiento de flexo-extensión, y después la rotación del radio, cuando yo hago la pronación y supinación. Articulaciones que se llaman encaje recíproco, silla de montar, en este caso podemos ver la carpo-metacarpiana, que es la con respecto al primer pulgar, que hacía el movimiento flexo-extensión y abducción-aducción, y las articulaciones enartrósicas, en este caso formada por una cabeza y una cavidad, está el escápulo humeral o glenohumeral, que hace todos los movimientos posibles, hace la flexo-extensión, hace abducción-aducción, hace rotación interna y externa, y hace flexión y extensión horizontal. Acá vemos el ejemplo de la articulación del codo, la troclear, que es la húmero-cubital. La rodilla en este caso, que es la femorotibial. Se alcanza a ver el fémur arriba, la tibia abajo y la rótula. Hace movimientos de flexo-extensión. Articulaciones pivote, que acá vemos la húmero radial, que dijimos que son 2 grados de libertad,
además de hacer la flexoextensión, hace movimientos de rotación el radio, ¿sí?, sobre el húmero, que le permite hacer la pronación y supinación de las manos. Acá vemos en silla de montar la carpo metacarpiana, en este caso este es el dedo pulgar, donde en este caso lo que hace es la flexoextensión y movimientos de abducción y deducción, o sea, también tiene 2 grados de libertad. Y en este caso, la articulación enartrósica, o sea, con 3 grados de libertad, la escápula humeral, que hace todos los movimientos posibles, es decir, flexoextensión, abducción, aducción, rotación interna y externa, flexión y extensión horizontal. Dentro de las articulaciones anfiartrósicas o semimóviles vamos a encontrar las anfiartrosis verdaderas, que son básicamente la columna vertebral, y la diartroanfiartrósica, donde vamos a tener en forma simultánea, paralela, por ejemplo, sacroilíaca, izquierda y derecha. Se caracterizan estas articulaciones porque tienen planos cubiertos de cartílago y hialino. En el caso de la columna poseen ligamento, un disco fibroso, que se llama disco intervertebral, y en el caso de las diartroanfiartrosis poseen ligamento interóseo con hendidura central. Acá vemos la anfiartrosis, la columna vertebral, que esa clase ya la han tenido, ya han visto lo que es columna, que está formada por 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 sacras y de 3 a 5 coxigia. Esta vértebra, para hacer movimiento entre medio de cada una de las vértebras, se encuentra el disco intervertebral, que es un fibrocartílago o cartílago fibroso, que lo que permite es amortiguar, sirve como un amortiguador natural y permite pequeños movimientos. La sumatoria de esos pequeños movimientos de cada disco intervertebral hace que la columna sea fuerte y a su vez sea móvil. Por eso se llama anfiartrosis semimóvil entre una vértebra y otra. Pero si yo subo todas las vértebras, voy a encontrar una gran posibilidad de movimiento. Acá vemos la curvatura lordótica cervical, la curvatura sifótica torácica, la curvatura lordótica lumbar y la sifótica sacra. Vemos una vista frontal, en este caso, donde se alcanzan a ver cada uno de los cuerpos vertebrales de la columna vertebral. Y después tenemos las articulaciones sin fibrosis, sin artrosis o inmóviles. Dentro de las sin artrosis o inmóviles tenemos la sin fibrosis y sin condrosis. Recuerden que prefijo fibro se refieren a tejido conectivo y condro se refieren a cartílago. Entonces me están diciendo que son articulaciones que cuando el sujeto nació tenían en ese lugar tejido conectivo o en ese lugar tenían cartílago, que es lo que ustedes conocen como la mollerita del bebé. Han visto que tienen como un agujero, está desprotegido. ¿Por qué? Porque es tejido cartilaginoso y tejido conectivo que con el tiempo se va a reemplazar por tejido óseo, haciendo la cavidad craneana que todos ustedes conocen. Por eso se llama sin fibrosis, que quiere decir que ya esta articulación es inmóvil cuando se ha salido todo el tejido conectivo, queda el hueso, y lo mismo con el cartílago, sin condrosis, cuando se ha reemplazado todo el tejido cartilaginoso por tejido óseo. Y como les dije, la articulación sinartrósica por excelencia es todo lo que son las articulaciones del cráneo, que si ustedes ven los esqueletos, ven los huesos del cráneo, van a ver como que quedan líneas, quedan como pequeñas cicatrices, que antes era el lugar donde estaban los cartílagos o el tejido conectivo. La sinfibrosis, a su vez, se dividen en suturas dentadas, suturas escamosas y suturas armónicas, que antes era todo tejido conectivo, que luego se ha separado, o se ha reemplazado por tejido óseo. Acá vemos las articulaciones inmóviles. Estas
pequeñas cicatrices que les comentaba es lo que van a ver las suturas que se llaman. Si esta sutura tenía antiguamente tejido conectivo, se llaman sin fibrosis, o si tenían antiguamente tejido cartilaginoso, se llaman sin condrosis. Cuando el hueso que es adulto, el sujeto ya tiene todo bien formado la cavidad craneana, esta queda como una cicatriz, queda esta línea que va pegada en condiciones normales, o sea, no genera movimientos. Bien, visto articulaciones, vamos a hablar un poquito de músculos. Dentro de los músculos, ustedes cuando veían aparato locomotor, recuerden que nos referíamos a todo lo que es sistema esquelético u óseo, articular, muscular y nervioso. Dentro de los músculos, recuerden que es la parte activa del aparato locomotor. Habíamos visto nosotros que el tejido muscular tiene la propiedad, básicamente la contractilidad y la generación de temperatura. Son las dos propiedades del tejido muscular. Estos músculos son los elementos que otorgan al organismo la capacidad para reaccionar a modificaciones ambientales. Aseguran la estática, que eso acá fíjense que empiezan a salir términos nuevos, que es el tono muscular, que el tono muscular es un estado de semicontracción del músculo, son pequeñas contracciones asincrónicas, es decir, sin sincronismo, siempre diferentes fibras, del 1% de aproximadamente del músculo, de la cantidad de fibras del músculo. ¿Eso para qué se hace o para qué sirve el tono muscular? Sirve para permanecer o para que el músculo esté siempre listo para ser utilizado. El tejido muscular que se relaciona con el aparato locomotor, recuerden que es el tejido muscular estriado esquelético. Estos músculos estriado-esqueléticos constituyen la agrupación de fibras musculares rodeada de una vaina muscular que los separa de los elementos vecinos y que comparten el aparato tendinoso, vascular y nervioso y se especializan en determinados movimientos. Estas vainas muscular, que están hechas de tejido conectivo denso regular, es lo que conocemos como el endomisio, que es la vaina o la capa de tejido conectivo que recubre a la fibra muscular, el perimisio, que es la que recubre el fascículo muscular, y el epimisio, que recubre el músculo. Estas vainas, que son una prolongación de los tendones, es lo que se conoce también como la fascia profunda. Tenemos además órganos auxiliares dentro del aparato locomotor, que son las aponeurosis y las fascias. Las fascias, como las dijimos, son epimisio, perimisio, endomisio, y la aponeurosis son las terminaciones tendinosas de los diferentes músculos. Cuando estas terminaciones, o sea, a un punto confluyen muchas terminaciones tendinosas, ese punto se llama aponeurosis, también hecha de tejido conectivo denso regular. Además tenemos vainas sinoviales y bolsas serosas, que las bolsas serosas es lo que ustedes conocen como bursa y es tejido conectivo laxo. Estas están en los lugares en que las estructuras se mueven en apretada disposición, son sacos de membrana sinovial interpuesta en el tejido conectivo laxo entre el músculo y el hueso. Las vainas sinoviales, en cambio, aparecen en la zona donde los tendones pasan bajo bandas ligamentosas, es decir, túneles osteofibrosos. Clasificación de los músculos. Los músculos se clasifican o tienen un nombre de acuerdo a la forma, al vientre muscular, al origen, etcétera, etcétera. Si el músculo se clasifica en base a la forma, puede ser un músculo largo, un músculo ancho, un músculo corto. Si están hechos el vientre muscular, puede ser un músculo en base a un digástrico, si son dos vientres, poligástrico más de dos. Si es en base al origen muscular, pueden ser dos orígenes, es lo que se denomina bíceps, tres orígenes tríceps y cuatro orígenes es el cuádriceps. Acá vemos distintos músculos, como ven un músculo en forma de tirante. Esto es un bíceps, ¿por qué? Porque tiene dos orígenes, una inserción, un tríceps que tiene tres orígenes, una inserción, y el cuádriceps que tiene cuatro orígenes y una inserción. Cuando hablamos de bíceps, tríceps y cuádriceps, estamos hablando de una cabeza o dos cabezas, tres cabezas, cuatro cabezas. Acá tenemos
un músculo como este de acá, que está hecho, se llama semipeniforme, o el músculo peniforme, o músculo segmentado, este puede ser el recto anterior del abdomen, o el serrato mayor acá, que tiene forma de sierra, etc. Bien, dentro de los músculos hay conceptos que son sumamente importantes. Estas dos diapositivas, esta y la que viene, son diapositivas sumamente importantes que deben entenderla y aprenderla a rajatabla. Tenemos el concepto, lo que es un músculo agonista, que es aquel músculo que se contrae para realizar la acción. El músculo antagonista es el músculo que se relaja para permitir la acción del agonista. Un error muy frecuente que hacen ustedes es que dicen que el músculo antagonista es el que se opone. No, chicos, ningún músculo se opone. El músculo antagonista es el que se relaja a través de un reflejo que se llama miotático inverso, inhibición recíproca. Se relaja, ¿para qué? Para permitir que el agonista trabaje en forma eficiente. Si el antagonista se contrajera, se opusiera, estaríamos haciendo mucha fuerza. Y es lo que pasa en las personas que tienen algún problema neurológico, ¿no es cierto?, que ha tenido algún accidente, algo donde están rígidos o espásticos. Y los músculos sinergistas son aquellos que colaboran en la acción estabilizando. Generalmente los músculos sinergistas son músculos profundos, monoarticulares, que lo que hacen es estabilizar la articulación para permitir que el agonista y el antagonista trabajen de forma adecuada. Esta otra diapositiva también es muy importante, que habla de contracciones. Nosotros dentro de las contracciones tenemos de dos tipos, o de tres tipos. Acá podemos hablar, son dos tipos naturales, que es la dinámica y la estática o isométrica, y la contracción isocinética, que se trabaja con máquina isocinética, que ya lo vamos a ver en un momento. Dentro de las contracciones estáticas, recuerden que el prefijo iso quiere decir igual. Métrica quiere decir metría, longitud. O sea, lo que me está diciendo es que el músculo se contrae, pero su longitud permanece constante. Un ejemplo, una contracción isométrica, es cuando yo estoy contrayendo el músculo, pero no estoy generando movimiento. Un ejemplo, como si quisiera empujar una pared. O como si yo me mantengo en una media sentadilla, mantengo tenso el músculo, pero sin realizar movimiento. Eso se llama isométrico. En cambio, lo isotónico quiere decir que hay igual tono, o sea, el músculo está contraído durante todo el recorrido. También se llama contracción dinámica. Dentro de las contracciones dinámicas podemos tener lo que se llama la fase concéntrica, la fase excéntrica o ejercicios, vamos a ver, basados en el ciclo de estiramiento-acortamiento. Una contracción es excéntrica cuando yo me dejo vencer por la resistencia y los puntos de origen e inserción del músculo se alejan. Un ejemplo de esto es que yo estoy de pie, me empiezo a sentar lentamente en una silla. Fíjense que en este caso la resistencia es mi peso corporal. A medida que yo me voy sentando, mis músculos se están contraídos, pero sus puntos de origen e inserción se están alejando. Y la resistencia, que es mi peso, me va venciendo hasta que me siento. Ahora, esa contracción también puede ser concéntrica. Concéntrica quiere decir que se concentran los puntos de origen e inserción del músculo y venzo la resistencia. Por ejemplo, cuando yo me paro de la silla, me voy parando lentamente, estoy venciendo la resistencia, que es mi propio peso, y los puntos de origen e inserción del músculo del cuádriceps se están acercando. Y después hay ejercicios que se llaman basados en el ciclo de estiramiento-acortamiento, que son ejercicios donde hay una fase excéntrica seguida de una fase concéntrica. Por ejemplo, un salto, donde yo tengo la primera fase, que es una excéntrica, donde yo desciendo, para luego generar la fase concéntrica en forma explosiva y poder saltar. Y después hay una contracción, una forma de contracción que se llama isocinética. Habíamos dicho que el prefijo iso es igual. Cinética es movimiento, la cinemática, la cinética, la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. En este tipo de contracción isocinética, lo que hace la velocidad es constante y el sujeto va a imprimir en cada ángulo la máxima fuerza posible.
se trabaja con máquina isocinética, que ya vamos a ver en un momento. Para hacer ejercicios dinámicos, la forma de evaluarlo más utilizado es lo que se llama el test de la RM o de 10 repeticiones, donde acá podemos observar a estos sujetos haciendo un ejercicio de prueba. Van a hacer las excéntricas, esa contracción que hay movimiento es lo que se acá vemos el ejercicio de bíceps con barras, generalmente de fuerza máxima En este caso, fíjense que el sujeto no logra vencer la resistencia, se queda ese instante que se queda, y se conoce como isométrico también, fíjense que no logra vencer la resistencia. O sea, el ejercicio no lo hace en forma completa. Acá vemos ejercicio basado en el ciclo de estiramiento-acortamiento. En este caso, un ejercicio de salto. Este se llama salto squat, el squat jump, donde el sujeto se coloca en este caso a 90 grados. Hay una fase excéntrica para luego, una vez que está en los 90, hace la contracción concéntrica. Esto es el counter move jump, donde hay una fase excéntrica para luego una fase concéntrica. Se llama salto en contramovimiento, ¿sí? Y es la forma de evaluar la capacidad de salto, la fuerza explosiva. Esto se llama Balakov, es similar al counter move jump, pero se utilizan los brazos. Acá lo que se saca es cómo trabajan los brazos, cómo coordinan los brazos para mejorar la capacidad de salto. El max jump o salto máximo, que fíjense que se ayuda con brazos, piernas o salto con un salto previo. Son distintas formas de evaluar la capacidad de salto. Esto se llama drop jump, que es con un salto previo. Se pueden hacer squat jump con cargas crecientes, con peso. El rocket jump, que se salte de una sentadilla muy profunda. Son distintas formas de evaluar el salto, o salto continuo en 15 segundos, que se ve. Eso que ustedes ven, el color amarillo y naranja, se llama plataforma de contacto, plataforma de salto, que nos permite, con los sensores que tiene, calcular la capacidad de salto del sujeto. Otra forma de evaluar es la fuerza isométrica. Habíamos dicho que es la fuerza estático-isométrica, donde no es ni más ni menos que una especie de balanza, donde el sujeto lo que hace con esto es... con las piernas colocadas a 90 grados, se pide al sujeto que con los brazos extendidos coloque para colocar la cadena en la altura más adecuada. Se sitúa en 0 el dinamómetro. Después se pide al sujeto que con la espalda completamente extendida extienda las piernas con la mayor fuerza posible. Cuando quiera, Diana. ¿Vale? Ok. Se mide el registro. Entonces fíjense que queda el sujeto 72 kilos de presión. Fuerza, una balanza, y queda registrado en este caso 72 kilos. En la mano dominante. Lo mismo, esto se llama hand grip, que es para hacer fuerza isométrica. Meter los dedos, meter la mano Esto me permite comparar una mano con la otra, la fuerza, y ahora colocas el brazo longitudinal y ejerces la mayor fuerza posible con la mano dominante. La fuerza, más. Ok. Y se registra el valor. Se mira el registro, se pone 0 y se hace con la otra mano. En prolongación, a fuerza, más. Bien. La fuerza entre una mano y otra. Se mira el registro, se pueden hacer varias medidas para ver cuál de ellas ha sido mayor. Bien. Y después tenemos lo que es la fuerza isocinética. Esto que ven acá es una máquina isocinética. El video está en italiano, pero para que entiendan es una máquina donde lo que hace en este caso la persona es registrar, es programar la máquina
la velocidad angular que va a mover la pierna, en este caso esta chica. Por más fuerza que aplique, la velocidad siempre va a ser constante. Le macchine isocinetiche sono dinamometri in grado di valutare la forza muscolare dei principali distretti articolari. Questo permette di monitorizzare costantemente l'efficacia del lavoro svolto in riabilitazione. Durante la spinta, la macchina assegna un valore numerico in newton metri che il paziente è invitato a superare di volta in volta. Il test isocinetico viene effettuato in comparativa con l'arto controlaterale. L'obiettivo finale è ripristinare lo stesso livello di forza tra i due arti, condizione indispensabile per consentire la ripresa della que tiene en cada ángulo. Acá ustedes pueden ver las dos piernas y se puede comparar la pierna izquierda con la derecha, cómo está en cada ángulo del recorrido articular. Se utiliza, como les digo, mucho en terapia física, pero no muchos lugares disponen de estas máquinas por el costo que tienen las mismas. ¿Sí? Acá en Mendoza no hay máquina isocinética, pero bueno, sepan que existe y se pueden encontrar mucho en los centros de alto rendimiento. Bueno chicos, este es el fin de la unidad 3. Espero que les haya quedado claro. Ya en la hora aprovecharemos el jueves para la consulta, donde podrán sacarse todas las dudas que tenemos y empezar a practicar los ejercicios articulares. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Chao, chao.